Ante todo, muy buen día con todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Rojas y todos sean bienvenidos a Ciencia de Kabul. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema bioestadística para principiantes. Ahora, por este lado tenemos la molécula del mes en el PDB, el supercomplejo fotosintético, el cual pueden ubicar en la página del Protein Data Bank con el código que está en la parte inferior. Ahora, empecemos. ¿Qué es bioestadística? Pero tal vez más importante, ¿qué es estadística? Podemos definir estadística de manera simple como la ciencia del análisis y procesamiento de datos, la cual tiene dos caras. La cara descriptiva o análisis descriptivo, el cual se encarga simplemente de describir y ordenar la data que tienes. Por otro lado tenemos la cara inferencial o análisis inferencial, el cual se encarga de probar las hipótesis de investigación, tus hipótesis de investigación. Ahora, ¿en qué se diferencia la estadística de la bioestadística? Pues simplemente en esencia es lo mismo, solo que los datos que usamos en bioestadística son datos obtenidos de muestras de laboratorio, que bien pueden ser muestras obtenidas de un cultivo o de animales de laboratorio o de pacientes, los cuales nos sirven para validar hipótesis, tus hipótesis de investigación. Ahora, ¿de qué manera yo puedo hacer un análisis estadístico paso a paso? ¿O cómo puedo hacer el análisis estadístico de mi data? Pues aquí tenemos un algoritmo en un flujograma muy simple para poder desarrollarlo paso a paso. Lo primero es tu idea de investigación, muy importante, la que tengas, la que va a salvar el mundo. Una vez que tienes la super idea de investigación, hay que hacer un diseño para el trabajo que tú quieres hacer. Ahora, tienes que hacerte una pregunta. ¿Tu diseño es factible? Pues si la respuesta es sí, ejecutas. Pero si la respuesta es no, sería bueno replantear tu idea o tu diseño. Un ejemplo, imagina que tú quieres probar el efecto de la gravedad cero sobre el desarrollo de cáncer de próstata. Ok, me parece una idea súper genial, pero tal vez esa es tu idea y en tu diseño tú quieres hacer un ensayo clínico, un ensayo clínico aleatorizado. Y tal vez tu idea es llevar pacientes con cáncer de próstata al espacio para ver cómo se desarrolla el cáncer de próstata en gravedad cero. Y ahí tú tienes que poner a pensar, ¿es factible que yo pueda hacer eso? O sea, estamos en cuarentena y apenas me alcanza el dinero para comprar mi medio kilo de arroz y mi media docena de huevos a las justas y voy a tener para enviar a pacientes al espacio para probar una hipótesis. Entonces tal vez debas replantear y decir, bueno, tal vez no es factible el diseño que quiero hacer y debas replantear la idea. O bueno, tal vez la idea puede seguir, pero tal vez debas emplear otro diseño que sea más factible. Una vez que consigues la factibilidad de tu diseño, obviamente ejecutas, realizas el trabajo, todo genial, y ahí viene la parte más interesante, o la más genial, que es el análisis de la data. Una vez que ya tienes la data y hay que analizarla, empezamos siempre con un descriptivo, para saber cómo está la proporción de la data, cómo se comporta, las variables que son numerales o cuantitativas, eh, hay que hacerles un análisis de normalidad, a ver cómo es su comportamiento. Si la data es normal, si es normal, vas por aquí. Entonces vamos a usar estadísticas paramétricas para determinar las hipótesis de investigación. Una vez que obtenemos los resultados, interpretamos el p-valor. Por otro lado, si la data no es normal, optamos por estadísticas no paramétricas. De igual manera vamos a obtener los estadísticos y el valor de probabilidad, que es el p-valor. Una vez que obtenemos el p-valor, interpretamos el p-valor, obtenemos los resultados y sacamos las conclusiones. Y ahí tu trabajo para publicar. Entonces, tal vez se pregunten aún, ¿qué? No entiendo. No se preocupen, vamos a desarrollarlo un poco más. Empecemos con el diseño. Siempre es bueno recordar acerca de diseños de investigación. Aquí tenemos nuestros diseños de investigación. De manera clásica o a nivel de laboratorio, nos gusta ver estos dos grupos, los diseños experimentales y los diseños no experimentales. ¿En qué se diferencian estos diseños? Simplemente por el concepto de una variable que es la variable independiente. Los diseños experimentales se caracterizan porque manipulan la variable independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los no experimentales no manipulan la variable independiente. ¿De qué manera puedo entender eso? Tal vez con un ejemplo. Ahora estamos viviendo la temporada del coronavirus y está
los científicos están trabajando mucho para encontrar un tratamiento efectivo para el virus, para disminuir la carga viral y que las personas estén sanas. Entonces hay muchos trabajos experimentales que se están desarrollando. ¿De qué va estos trabajos experimentales? Es un trabajo del área preclínica, o sea, netamente en laboratorio. Ellos estaban tal vez probando sustancias, ¿no? Al principio se creía que la cloroquina, después vino el camostat y otras sustancias más que podrían inhibir la carga viral, ¿no? En un cultivo tal vez del virus. Entonces tenemos ahí dos variables, ¿no? La carga viral y un tratamiento, ¿no? Que podría ser cloroquina, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es la variable independiente ahí? Cloroquina es una variable independiente para esos trabajos, porque no depende de nadie. La carga viral, sí, depende de la cantidad de cloroquina, porque, entre comillas, lo que queremos ver es que la cloroquina disminuya la carga viral. La carga viral sería la variable dependiente. Entonces, esos trabajos en los cuales uno manipula la concentración de cloroquina, o sea, está manipulando la variable independiente, a eso denominamos experimentales. Aparte que tenemos todo un control, ¿no? de las variables. Por otro lado están los no experimentales, en los cuales no manipulamos esa variable, ¿no? Y son otro tipo de estudios. Ahora, esa clasificación a los epidemiólogos no les gusta mucho. Entonces, en epidemiología manejamos otro tipo de clasificación, ¿no? Que en esencia es lo mismo, pero con otros nombres. En epidemiología manejamos lo que son los diseños observacionales y los diseños experimentales. De igual manera, experimental tiene la misma connotación, ¿no? Manipular la variable independiente, solo que aquí el tipo de estudio clásico es el ensayo clínico, ¿no? Lo que están haciendo ahora para probar las vacunas, ¿no? Con un grupo de pacientes, esos son ensayos clínicos aleatorizados. Ahora, por otro lado, tenemos los diseños observacionales epidemiológicos, que son como no experimentales. Y esos observacionales se dividen en diseños descriptivos y analíticos. Los descriptivos, pues, no contrastan hipótesis y los principales son los reportes de caso, por ejemplo, muy usados y se publican bastante. Reporte de caso clínico. Y por otro lado tenemos los diseños analíticos, ¿no? Dentro de ellos los más famosos, el estudio transversal, el estudio de casos y controles y el estudio de cortes. En todos ellos nosotros podemos contrastar hipótesis, ¿no? Y son de mucha utilidad. Entonces ya vimos que podemos elegir un diseño factible y ejecutamos. Y ahí vamos al análisis descriptivo. Pues el análisis descriptivo en la mayor parte de los casos no es más que describir la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, varianza y las frecuencias relativas y absolutas de tu población o de tu muestra, ¿no? De tus datos, para saber cómo están, ¿no? Las proporciones, etcétera. Entonces no hay mucho que hablar aquí. De aquí, una vez que ya hicimos el análisis descriptivo, algo muy importante antes de ver la normalidad de la data es identificar qué tipo de variables tenemos en nuestra data. Entonces vamos a ver cómo se identifican las variables. Aquí tenemos una clasificación de variables según su naturaleza y según su relación. Según su relación ya vimos que pueden haber variables dependientes y variables independientes, ¿no? Como los tratamientos para la carga viral, para el coronavirus. Ahora, según su naturaleza, eso es muy importante, ¿no? Pueden ser variables numéricas o categóricas. Las variables numéricas pueden ser de razón o de intervalo. ¿En qué se diferencian las variables de razón o de intervalo? Las variables de razón se caracterizan porque el valor de 0 significa que la variable no hay. Ahora, un ejemplo. Imagina que tú quieres determinar la cantidad de glucosa en una muestra. No digamos muestra biológica, no en una muestra X, ¿no? O sea, no de un paciente, ¿no? Una muestra X, donde puede haber glucosa. Entonces, tal vez tú digas, no, pero bueno, los métodos analíticos, no muchos pueden dar esa precisión de 0, no por el límite, que no sé qué. Ya, imagina que para analizar la glucosa de tu muestra, tú tienes un HPLC acoplado a espectrometría de masas. Ya, tienes un HPLC-MS. Ya, genial. Los instrumentos más sensibles y específicos y robustos para análisis de analitos. Entonces, ya, genial. Imagina que después de tu análisis en HPLC-MS te sale que la muestra tiene 0 de glucosa. ¿Tú qué puedes deducir? Si hay 0 de glucosa, entonces quiere decir de que esa variable no hay glucosa en mi muestra para nada. Hay ausencia. Entonces, cuando una variable tiene ese comportamiento de que el 0 significa que no hay, ahí estás ante una variable de razón. Por otro lado, si tienes una variable de intervalo, ¿qué significa? En la variable de intervalo, el 0
no significa que no exista la variable. No, el 0 es parte de la escala de medición de esa variable. Ejemplo, la temperatura. Tú cuando algún objeto, algún material, le mides la temperatura y te da temperatura 0, no significa que no exista la temperatura en ese objeto, sino que tiene temperatura 0. Que bien podría ser menos 4, menos 10, menos 20, ¿no? O podría ser 30, 40. Esa es una variable de intervalo. Ahora, por otro lado, tenemos las variables categóricas. Las variables categóricas las podemos dividir en nominales y ordinales. Las variables nominales son simplemente etiquetas, ¿no? Como rojo, amarillo, azul. Por otro lado, las ordinales son variables que tienen jerarquías, ¿no? Como primero, segundo, tercero. Y bueno, así de simple son las variables. Entonces, una vez que ya identificaste las variables que tienes, ahora sí nos toca, ¿no? Evaluar la normalidad. Yo evalúo normalidad solo en las variables numéricas. Entonces, las variables numéricas van a pasar por este análisis. Es cómo determina la normalidad. Genial, vamos a ver cómo determina la normalidad. Entonces aquí tenemos que aclarar un concepto, ¿no? ¿Qué es normalidad? ¿No? Podemos definir en términos cortos que normalidad es la probabilidad de que un dato se encuentre o se ubique dentro de la campana de Gauss. Entonces, ¿qué es la campana de Gauss? ¿No? De hecho, esta gráfica en forma de campanita, ya, esta es la campana de Gauss. ¿Y cómo entiendo la campana de Gauss? Bueno, imagina que tu data numérica, tú haces un histograma y haces que la data se apile. Si la data llega a tener esta forma y se ubica por debajo de esta línea, podemos decir que esta data tiene un comportamiento normal. Ahora, imagina que la data se apile y forme por acá una joroba, ¿no? Fuera de esta campana. Entonces ahí podríamos estar ante una data que no es normal, porque no se está acomodando dentro de la campana de Gauss. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir la probabilidad de que la data se está ubicando dentro de la campana de Gauss o fuera de la campana de Gauss? Gran pregunta. Bueno, como es determinar la probabilidad, tenemos que recurrir a la inferencia, a la estadística inferencial. Entonces, hay pruebas de inferencia para poder determinar la normalidad. Algunas de las clásicas son estas dos, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Clásicamente usadas de esta forma, Shapiro-Wilk para data menores de 50 y Kolmogorov para data mayores de 50. Aunque algunos maestros de la estadística usan Shapiro para todo, ¿no? Pero clásicamente se usa de esa manera. Ahora, ¿cómo funcionan estas pruebas estadísticas? Como son pruebas de inferencia, o sea, son para probar hipótesis, funcionan en base a hipótesis. Entonces, las dos hipótesis básicas de la mayoría de las pruebas estadísticas son dos, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula de las pruebas de normalidad es que la población es normal, o sea, tiene un comportamiento normal, o sea, gaussiana. La probabilidad de que los datos estén dentro de la campana de Gauss. Y la hipótesis alterna dice que la población no es normal, o sea, que no tiene comportamiento normal. Entonces, ¿cómo yo sé en quién voy a creer? ¿En qué hipótesis voy a creer? ¿Que la data es normal o que la data no es normal? En base a la probabilidad. Entonces, estos estadísticos te van a arrojar un estadístico propio de su prueba y aparte la probabilidad. Entonces, nos importa un poco más el valor de P, que es la probabilidad. Si el valor de P es menor de este punto de corte, 0.05, que tiene una implicancia estadística importante que después la vamos a explicar, pero por ahora tomémoslo de esta manera, ¿no? Si el p-valor se ubica, o el valor de probabilidad es menor de 0.05, yo acepto a la hipótesis alterna, ¿sí? Por ahora tomémoslo de esta manera, después les voy a explicar la implicancia estadística de lo que estoy hablando, ¿no? Pero por ahora es más fácil entenderlo así. Cuando la probabilidad es menor a ese número, acepto la hipótesis alterna. Por lo tanto, cuando el valor de P es menor de esto, digo que la data no es normal. Y cuando el valor de P es mayor o igual a 0.05, yo acepto la hipótesis nula. Acepto la nula. ¿Qué dice la nula? Que la data es normal. Entonces, si el valor P de cualquiera de estos dos estadísticos es mayor de este punto de corte, 0.05, o es 0.05, mayor o igual, ya, yo digo que la data es normal. Y ese valor de P es menor a 0.05, yo digo que la data no es normal. Ahora, la mayoría de casos nos gusta que la data sea normal por las estadísticas que usamos
cuando la data es normal. Pero si la data no es normal, bueno, no hay problema. O sea, así es tu data. Es anormal. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, siguiendo con los pasos. Ya determinamos la normalidad. Entonces, si es normal, voy a usar estadísticas paramétricas. Y si no es normal, voy a usar estadísticas no paramétricas. Ahora, gran pregunta. ¿Qué pruebas estadísticas voy a usar? Entonces, fácil, no se preocupen. ¿Qué usar? Aquí tenemos un cuadro muy didáctico que nos ayuda a ver las pruebas algunas de las más clásicas que podemos usar para nuestros estudios. Por ejemplo, dependiendo de tu objetivo, si tú quieres hacer una asociación o una correlación, por ejemplo, si quieres ver la asociación de fumar con el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces sería, digamos que tengamos una variable nominal dicotómica, como fumar sí no, o sea, sí fumar y no fumar, y una variable dicotómica, otra variable dicotómica como tener cáncer y no tener cáncer de pulmón. Si queremos ver la asociación entre fumar y el cáncer, podemos usar una prueba clásica que es el chi cuadrado, ¿no? Chi cuadrado de independencia. También podríamos usar los actos de Fisher, pero en la mayoría de casos, chi cuadrado, ¿no? Eso tiene unas cositas más dependiendo de la frecuencia de alguna de las variables, pero la mayoría de casos chi cuadrado, cuando quieres asociar dos variables nominales dicotómicas. Ahora, imagina que quieres hacer una correlación entre dos variables numéricas. Por ejemplo, quieres hacer correlación entre el ácido úrico y la glucosa, ¿no? Para ver si hay una correlación entre los niveles de ácido úrico y los niveles de glucosa. Entonces ahí te tienes que hacer una pregunta. Mi variable es numérica. ¿Será normal o no será normal? Entonces le aplico la prueba, ¿no? Si es normal, entonces yo aplico un test estadístico, una estadística paramétrica, como el R de Pearson. Pero si alguna de las dos variables no es normal, entonces aplico un estadístico no paramétrico, como el Rho de Spearman. Y lo demás sigue la misma lógica, ¿no? Si yo quiero comparar, por ejemplo, ¿no? Aquí una variable numérica con una variable nominal dicotómica, por ejemplo, un trabajo experimental donde quieres probar en ratitas, por ejemplo, un grupo experimental y un grupo control. Quieres probar una sustancia como, yo qué sé, el aguaimanto, tal vez, o que tenga algún efecto bueno sobre la ratita que quieres probar. Tienes dos grupos para comparar. Si es que la variable numérica es normal, usas teststudent. Si no es normal, entonces usas una no paramétrica como un Emmett-Whitney. Y así, ¿no? Entonces mucho depende de que tú identifiques qué variables tienes y si son normales o no son normales, para ver qué estadística es la más apropiada para tu caso. Entonces, hasta ahí ya vimos de que puedo usar una estadística paramétrica, no paramétrica, dependiendo de la normalidad, si es que son variables numéricas, ¿no? Ahora viene algo muy importante que es la interpretación del valor de P, o el valor de probabilidad. Esto es lo más importante de todo este tema. Recordemos de que el análisis inferencial se caracteriza porque prueba hipótesis, ¿no? Y en el caso de los diseños experimentales y las hipótesis, pues pueden ser varias, ¿no? Pueden ser varias hipótesis alternas. Clásicamente hay dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis que nos gusta a todos, ¿no? Por eso le puse acá el deseado de todas las gentes. Es la hipótesis que tú propones, ¿no? Que bien podría ser de que el consumo de palta puede, digamos, prevenir un cáncer, ¿no? Algo así, algún tipo de neoplasia. Esa es tu hipótesis. Y siempre cuando hay una hipótesis tuya, hay una hipótesis que te da la contra, que es la hipótesis nula. Entonces tenemos acá la hipótesis nula, que yo le puse el conflicto de los siglos porque te da la contra. Entonces, estas son las dos hipótesis clásicas que se manejan en la mayoría de pruebas inferenciales. Ahora, hay algunos parámetros estadísticos que son muy importantes para que tú puedas asegurar la confiabilidad, ¿no? El nivel de confianza de tu estadística, ¿no? Uno de ellos es el alfa, que clásicamente se parametriza en 0.05. ¿Pero qué significa este 0.05, no? Esto tiene una implicancia teórica muy interesante. Cuando uno fija un alfa, está tratando de minimizar un tipo de error, el error tipo 1. De hecho, hay dos errores que hacen que nuestra deducción de nuestra hipótesis no sea correcta, que es el error tipo 1 y el error tipo 2.
¿no? El error tipo 1 se refiere a la cantidad de falsos positivos que puede arrojarte la prueba, y el error tipo 2 a la cantidad de falsos negativos. Ahora, de estos dos, el que tú puedes controlar de alguna manera es el error tipo 1, a través del alfa. El error tipo 2, un poco difícil porque depende de muchos factores, pero a medida de que tú tienes más muestra, más tamaño muestral, el error tipo 2 se va minimizando, ¿no? Se ha visto eso, ¿no? La mayoría de estadísticas dicen eso, ¿no? Entonces, el error tipo 2 te da la potencia, el error tipo 1 te da el nivel de confianza, te da la confiabilidad. Entonces, normalmente fijamos un máximo de error tipo 1, o sea, clásicamente es 5%, que eso, si lo dividimos entre 100, por el tema de probabilidades, 5 en 100, podemos decir que es una probabilidad de 0.05, por eso el alfa es 0.05, que eso traducido al 100% que restante, podríamos decir que es un nivel de confianza del 95%. Pero, ¿95% de qué? ¿No? Entonces, en los libros de estadística especifican de que este nivel de confianza es la confianza que yo tengo para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Es que ese tema está implicado mucho con el tema de probabilidades, ¿no? De hecho, los libros también especifican de que cuando tu valor de P final, el que te arroja tu data, es menor de este punto que tú le das de confianza, de error tipo 1, de menos falsos positivos, estás sugiriendo también tema de azar. Cuando tu p-valor es menor a ese punto de corte, dices que hay menos azar o menos suerte en rechazar una hipótesis o aceptar otra, al igual que si la probabilidad es mayor. Cuando la probabilidad es mayor de este punto de corte, dices que hay más, el fenómeno tiene más suerte, o sea, tiene más chance de suceder, no porque realmente sea así, sino por fenómenos del azar que no controlamos, ¿no? Fenómenos de la suerte, la chiripa, el champazo. Les pongamos un ejemplo. Imagina que queremos, a ver, algo con referente a lo actual. Queremos determinar si una de esas sustancias, fármacos que se han estado intentando usar para el tratamiento de coronavirus, ¿no? Digamos el interferón alfa, ¿no? Entonces, digamos que por ahí a alguien se le ocurrió la hipótesis de que el interferón alfa, por tener actividad antiviral en otros virus, podría ser un antiviral para coronavirus. Entonces su hipótesis es que el interferón alfa es un antiviral para coronavirus. Por lo tanto, la hipótesis nula sería que el interferón alfa no es un antiviral para coronavirus. Entonces, digamos que tú haces la prueba, haces tu data y te sale que la estadística, la probabilidad, te sale que es de 0.06. O sea, es mayor de este punto. De tu nivel de confianza de 5% de error tipo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no podrías creer, o sea, digamos de que igual, o sea, tú cuando pruebas ese ensayo de probar de que el interferón funciona como un antiviral para coronavirus, tú lo pruebas y hay pacientes que tal vez se recuperen del coronavirus. Tú no puedes decir de que eso es por el interferón, porque la probabilidad de que sea por el interferón supera el valor crítico del 0.05 del alfa. Por lo tanto, esa hipótesis tiene mucho azar, o sea, tiene mucha suerte, mucho champazo. O sea, que esos pacientes se pueden haber curado con el interferón o sin el interferón. O sea, son pacientes que de la nada han tenido mucha suerte y simplemente se han curado. Pero eso no es efecto del interferón, porque hay mucho azar en todo ese fenómeno. Mucha suerte, mucho champazo. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir? De que es como si tú dijeras, a ver, esos pacientes que tiren un dado, que tiren 3 dados y que les salga 666, 666, que les salga 666 3 veces seguidas, ¿no? Con los dados, ¿no? Entonces, eso es demasiada suerte, ¿no? Ese es un fenómeno relacionado al azar, ¿no? Entonces, como es un fenómeno relacionado al azar, entonces no podemos creer en esta hipótesis que era que el interferón es antiviral para coronavirus. Entonces yo rechazo esta y acepto la hipótesis nula de que interferón no es un antiviral para coronavirus. Eso es cuando tu valor de probabilidad supera el punto de corte del alfa.
Entonces, otra manera de verlo tal vez un poquito más fácil, como juego mental, es así, ¿no? Yo lo trato de ver así. O sea, la teoría estadística de fondo, pues implica muchas cosas, ¿no? A veces hay que leer y uno se enreda. Pero al final el ejercicio mental te ayuda a ser más rápido al momento de hacer la interpretación. Entonces, yo lo tengo así, ¿no? Como cuando uno tiene tu valor de P de la prueba estadística, tu valor de probabilidad es menor de 0.05, yo acepto la hipótesis nula. No, la hipótesis alterna, que digo. Entonces, cuando el valor de P es menor, yo acepto la alterna. ¿Qué es la alterna? El deseo de todas las gentes. O sea, es la hipótesis que a ti te gusta. Que en este caso sería que el interferón si es antiviral para coronavirus. Si el valor de P fuera menor de este punto crítico que es el alfa. En cambio, si el valor de P fuera mayor o igual a 0.05, yo acepto la nula, que es que el interferón no es un antiviral para coronavirus. ¿Sí? Este concepto es importante porque todas las pruebas estadísticas manejan un valor de P y ese valor de P te ayuda a saber cuál de tus hipótesis es la correcta. Ahora, si es que con esto no se entendió, tenemos a mi amigo el pingüino errante que tiene un mensaje para ti. Bueno, ahora algunos ejemplos más respecto a cómo interpretar el valor de P y cómo aplicarlo a un estudio. Imaginas que tienes un estudio donde tienes variables nominales dicotómicas versus otra variable nominal dicotómica. Entonces dijimos que para este caso, para ver la asociación, podemos usar el chi cuadrado. Ahora, el chi cuadrado maneja dos hipótesis. La hipótesis alterna es que si hay asociación, genial, hay asociación, que nos gusta, le deseo a todas las gentes. Y la hipótesis nula dice que no hay asociación, o sea, te lleva a la contra, el conflicto de las siglas. Entonces, ¿cómo sé quién creer? Tengo que hallar el valor de probabilidad de la prueba. Si el valor de la probabilidad es menor de 0.05, o sea, el valor del alfa crítico, decimos de que hay menos azar y es muy probable de que sea asociación entre las variables. Entonces, cuando es menos, el valor de P es menor de esto, aceptamos de alguna manera la hipótesis que nos gusta. Ahora, veámoslo en ese estudio del avocado intake. Acá en este estudio trataron de ver si el consumo de aguacate o de palta estaba asociado con el aumento de peso. Entonces, como vemos aquí en la parte de resultados, ellos consiguieron un estadístico que se llama el odds ratio, que, o sea, tiene que ver con asociaciones. De hecho, a los epidemiólogos les gusta mucho más dar estadísticas de asociación, no solo con el p-valor, sino con valores como el OR, que te da la fuerza de asociación, o sea, qué tan fuerte está asociado. Entonces acá ellos determinaron, como el valor es menor de 1, acá podemos decir, cuando es menos de 1, o sea, nos da a entender que la asociación tiene menos probabilidad de desarrollar algo. Entonces en este caso, este valor menor de 1 nos quiere decir de que el consumo de avocado, el consumo de palta, disminuye la probabilidad de aumentar peso o de subir de peso. Pero este valor de aquí, que es el intervalo de confianza, nos dice otra cosa. Nos dice que el valor de P es mayor de 0.05. Entonces, al ser un valor de P mayor de 0.05, yo acepto la hipótesis nula y digo que no hay asociación. Por lo tanto, no hay asociación entre el consumo de palta y el aumento o disminución del peso, o la ganancia de peso. Entonces, eso es lo que me indica esto, ¿no? Después les explicaré por qué. Y es por eso que ellos llegan a la conclusión, ¿no? De que el consumo habitual de avocado podría, o sea, no dicen reduce, ¿no? Podría reducir la ganancia de peso. Pero los odds ratio de sobrepeso y obesidad están atenuados por las diferencias iniciales del índice de masa corporal. Entonces, ellos, a pesar de que, o sea, su resultado es que no hay asociación entre el consumo de aguacate y la ganancia de peso, ellos se defienden diciendo de que los odds radio están atenuados, o sea, el efecto está atenuado porque los valores de índice de masa corporal fueron diferentes, ¿no? Entonces, de todas maneras se defendieron, ¿no? A pesar de que no tuvieran asociación. Y bueno, igual está publicado, ¿no? En esta revista muy interesante. Ahora, ¿cómo es esto de la fuerza de asociación de las pruebas de asociación? ¿No? Entonces, a los epidemiólogos les gusta más usar estos valores que te ayudan a interpretar si la asociación es protectora o es una asociación de riesgo, ¿no? Ayuda más a entender algunos fenómenos. Entonces, para estudios longitudinales, principalmente los de cohortes que son prospectivos, se usa ese estadístico que es el riesgo relativo. Para los estudios de casos y controles que son mayormente retrospectivos,
se usa el odds ratio, muy conocido, o razón de probabilidades, o razón de momios, que también se conoce. Y para los estudios transversales se suele reportar la razón de prevalencias. Ahora, ¿cómo interpretamos esos valores? Y también con el p-valor, ¿no? Si lo veremos ahora. Pongamos de ejemplo un estudio de cohortes, ¿no? Digamos, exactamente lo mismo, ¿no? El consumo de palta y, digamos, el desarrollo de cáncer, ¿no? Como ejemplo. Entonces, cuando el valor de el riesgo relativo es menor de 1, podríamos decir de que es un factor protector, ¿no? Y a muchas personas les gusta, ¿no? Investigar factores protectores, ¿no? Para el desarrollo de enfermedades. Si el RR te sale 1, no es nada, o sea, no es ni protector ni de riesgo, o sea, no hay nada. Y cuando es un riesgo relativo mayor de 1, podemos decir que es un factor de riesgo para el desarrollo de un evento. Ahora, ¿cómo se interpreta eso numéricamente? Que en la mayoría de papers sale, ¿no? Aquí tenemos un riesgo relativo de 0.4, un intervalo de confianza y un p-valor. Ahora, imagina que es el ejemplo de consumo de palta y desarrollo de cáncer. Entonces, si nos saliera en el estudio un 0.4, que es menor de 1, podríamos decir que el consumo de palta es un factor protector para el desarrollo de cáncer. Y no solo eso, o sea, me dice incluso un poco la magnitud, porque si esto 0.4 lo restamos de 1, nos da 0.6 y eso lo multiplicamos por 100, sería 60%. Entonces podríamos de alguna manera decir de que el consumo de palta disminuye en 60% de probabilidad de desarrollar cáncer, algún tipo de cáncer, ¿no? Ahora veamos el intervalo de confianza, que nos ayuda, nos da más confianza. Ahora, aquí tenemos un intervalo que es de 0.2 a 0.6. Como vemos, el intervalo de la mayor proporción de este valor se ubica en este rango, que es menor de 1. Por lo tanto, ya la probabilidad de azar de este fenómeno es menos del 0.05, por eso su p-valor es menos de 0.05. Por eso podemos llegar a la conclusión que sí, o sea, está asociado. El consumo de palta es asociado al desarrollo de cáncer, pero en este caso es un factor protector, o sea que te protege para el desarrollo de cáncer. Ahora, si imagina este ejemplo, ¿no? Un RR de 1.5. Entonces aquí más bien es mayor de 1 y podríamos decir que es un factor de riesgo. Entonces en este caso podríamos decir que el consumo de palta es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Interesante. Pero si nos vamos al intervalo de confianza, vemos que el intervalo de confianza sus valores van desde menos de 1 a más de 1. Entonces como que, qué raro, ¿no? Entonces a veces es protector y a veces es riesgo. Entonces el p-valor final es 0.05. Por lo tanto, es no significativo, o sea, no hay asociación. Entonces no podemos decir de que este valor, o sea, la palta no es asociada al desarrollo de cáncer, pero tampoco a la protección. No está asociada. No está asociada al cáncer. Como en el caso del estudio anterior, ¿no? Que no está asociada a la ganancia de peso. Porque tenía intervalos que estaban menor de 1 y mayor de 1. Ahora, por otro lado tenemos este ejemplo de aquí, ¿no? Digamos que el RR de la palta y el cáncer sale 2.5. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que el consumo de palta aumenta 2.5 veces más riesgo de desarrollar cáncer, con un intervalo de confianza de 2 a 5. O sea, estos son sus extremos, pero son mayores de 1, por lo tanto sí es un factor de riesgo y es significativo, ¿no? Porque es mayor de 1. Ok. Otro ejemplo con variables numéricas, o sea, una variable numérica versus otra variable numérica. Imagina que tú quieres ver la correlación de el aumento de ácido úrico con la glucosa, ¿no? Entonces, digamos que tú tienes la hipótesis de que a más ácido úrico de un paciente aumenta su glucosa y puede llegar a una hiperglicemia muy peligrosa, ¿no? Entonces, para determinar esa correlación, como son variables numéricas, hay que ver si son normales. Entonces, hacemos un test de normalidad y resulta de que su test de normalidad sale 0 puntos mayor de 0.05. ¿Eso qué significaba? Digamos que le aplicamos un Shapiro-Wilk y sale un valor de P mayor de 0.05. Por lo tanto, es una variable normal. Digamos que las dos son normales. Entonces, cuando son variables normales, yo aplico un test paramétrico. El test paramétrico para ver correlaciones es R de Pearson. Entonces, el R de Pearson tiene dos valores que interpretar: el R cuadrado y el p-valor. El R cuadrado de alguna manera te habla de la fuerza de correlación. Entonces, aquí tenemos los valores de R cuadrado. Si tu R cuadrado es un valor como el de acá, ¿no? Es un valor positivo, puedes hablar de una correlación positiva. Es un valor negativo y una correlación negativa. Por ejemplo, en este caso es una correlación positiva, porque a medida de que aumenta el ácido úrico, aumenta la glucosa. Entonces podemos decir, ya, el ácido úrico a medida que aumenta la glucosa.
Pero si fuera una variable o una correlación negativa, sería al revés, sería así. ¿Qué significa? A medida que aumente el ácido úrico, disminuye la glucosa, ¿no? Si fuera así, ¿no? Si fuera una pendiente así negativa, ¿no? Pero en este caso es positiva. Ahora, muy aparte de si es positivo o negativo el valor del R cuadrado, es también el valor que obtiene, ¿no? El máximo es 1. O sea, la correlación de 1 es correlación perfecta. Pero no siempre conseguimos. No, hasta ahorita yo no he visto ninguno de los trabajos que he hecho con una correlación de 1. Pero sí puedes encontrar correlaciones en este intervalo de valores, ¿no? ¿Qué significa? De 0,025 correlación baja. De correlación 0, pues no hay correlación. De 0,25 a 0,50 intermedio y así no va subiendo. Correlación buena, muy buena. Ahora, imagina que tú tienes una correlación intermedia, ¿no? Que es un valor de R cuadrado entre 0,25 a 0,50. No solo queda ahí, también tienes que interpretar el valor de P, porque este estadístico también te bota una probabilidad de azar. Entonces imagina que el valor de P de tu prueba te sale menor 0.05. ¿Qué dijimos? Cuando es menor 0.05, acepto la hipótesis alterna. Entonces, ¿qué decimos? Que la correlación es significativa. Entonces, como la correlación es estadísticamente significativa, tú puedes decir que sí hay correlación. ¿Y cuánto de correlación? Correlación intermedia, ¿no? Ahora, imagínate que, mala suerte, encontramos de que la correlación entre ácido úrico y glucosa es una probabilidad mayor o igual a 0.05, o sea, mayor que este valor. Aquí aceptamos a la hipótesis nula, que no hay correlación estadísticamente significativa. Por lo tanto, podríamos decir que no hay correlación entre el ácido úrico ni la glucosa, ¿no? Por más que nos haya salido un valor intermedio, ¿no? O sea, eso te determina la significancia estadística. Ahora, digamos que por cosas del destino, tu variable, digamos, el ácido úrico o la glucosa, tiene un comportamiento no normal. O sea, en el Shapiro-Wilk salió un p-valor menor de 0.05. O sea, no es normal. ¿Qué estadístico uso para ver correlación? Rho-Spearman, que se interpreta de la misma manera que el de Rho-Pearson. O sea, es igual, ¿no? En la misma escala y la probabilidad de la misma manera. Bueno, yo para terminar, una vez que ya tengo mi data, ¿no? ¿Dónde puedo hacer esas estadísticas, ¿no? Para saber la correlación, asociación y la probabilidad, ¿no? Para acertar mis hipótesis, ¿no? Hay diferentes paquetes estadísticos que puedes usar. Acá hay un clásico, ¿no? Que le gusta a bastantes personas, que es el SPSS. No es de mi preferencia, pero sí es bastante usado. Acá tenemos otro paquete que es el Stata. Lo he visto más en ingenierías, ¿no? Sobre todo para diseño experimental, ¿no? Muy, muy interesante también. Aquí tenemos otro súper genial para epidemiología, que es Stata. Se maneja con comandos, también tiene una plataforma para hacer como líneas de comando, entonces también es bien versátil, fácil de aprender, las estadísticas son súper ligeras y salen muy rápido, ¿no? Así que es muy bueno y tiene bastantes estadísticos epidemiológicos. Muy bueno para empezar, ¿no? Si eres del área de biomédicas, medicina, ¿no? Sobre todo en epidemiología. Aquí tenemos otras dos que son unos monstruos, son súper geniales, que ya entran en la categoría de lenguajes de programación. Son RStudio, el lenguaje R en plataforma RStudio y el lenguaje de programación Python, ¿no? Ambos están entrando con fuerza para lo que es estadística súper grande, Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera, y muchas otras cosas. Pero R, al menos, que lo conozco un poco más porque manejo R, se usa, es muy versátil, se usa en bioinformática, se usa en análisis espacial, análisis geofísico, tiene bastantes utilidades y en epidemiología también está entrando con fuerza, ¿no? Y Python también no se queda atrás, ¿no? También bastante en bioinformática y también se puede hacer buena estadística ahí. Solo que es un lenguaje de programación que hay que estar ahí constantemente programando para poder entenderlo. Ahora, ¿qué ventaja traen? Bueno, todos calculan las estadísticas, ¿no? Algunos son más amigables que otros. Ahí particularmente me gusta bastante Stata. Pero a diferencia, estos dos, por ejemplo, a diferencia de los demás, estos son lenguajes de programación de código abierto. ¿Qué implica eso? Que son software libres. O sea, no necesitas pagar por una licencia por usarlos. O sea, no los compras, tú los bajas así en cualquier momento. Los puedes bajar ahorita. Nadie te va a cobrar ni te va a decir nada. Y es más, está sostenido por una comunidad de programadores. Y es una gran familia, ¿no? O sea,
ser parte de eso es pertenecer a una gran familia y que tú puedes consultar y te van a solucionar y brindan soluciones, ¿no? Para las necesidades que tú tienes. En cambio, esos no, Stata, SPSS y estadísticas son software que tienen licencia, así que requieres comprarlos para usarlos. Claro, tal vez me dirás, pero yo lo puedo craquear. Sí, o sea, lo puedes obtener de otras maneras, ¿no? Que no es recomendable, pero cuando tú quieres hacer una publicación, cuando quieres someter una revista, te observan eso, ¿no? Que si tu software es un software que tiene licencia, o sea, lo has comprado para procesar la data. Entonces, pues, no tener el original te dificulta a veces eso. Por otro lado, si usas Python o R, no pasa nada, las revistas aceptan, porque total, es un lenguaje de código abierto. Y está entrando con mucha fuerza, ¿no? En varios campos, sobre todo R, ¿no? Así que les recomiendo que por ahí, ¿no? Empiecen con R o Stata, ¿no? Que es también súper genial. Bueno, la bibliografía que usé para esta presentación principalmente vino de estos 4 libros, muy buenos, se los recomiendo. Este al menos me aclaró bastantes temas de estadística con muchos ejemplos. Este también profundizó temas de estadística un poco más profunda. Este de diseño también es muy genial y este de R, ¿no? Para que sea súper genial. Son libros muy buenos que se les recomiendo. Ya para terminar, muchas gracias por su tiempo. Esta es Ciencia de Kabul. Síganos, denos un like. Y bueno, también adicional, yo soy parte de un grupo de investigación que se denomina P53. Estamos creciendo poco a poco. Los videos que voy haciendo y vamos haciendo en el grupo los vamos a colgar a través de la página oficial de Facebook. Así que síganos, P53 en Facebook y en Instagram. Así que bueno, sin más, muchas gracias y espero que les haya servido la información.